Muy buenos días. A continuación vamos a presentar el proyecto de sonido parcial de automatización 2. Comunicación ASCII entre el PLC General Electric Versamax Micro y un arrancador ASTAT Plus. Los compañeros que hemos trabajado en el proyecto somos César Caballero, Juan Carlos Camposano, Carlos Casanova, Jorge Rivera, Alex Rodríguez y Jonathan Vela. Nuestro profesor el ingeniero Alberto Larco, el técnico docente el ingeniero Raúl Intriago. Bueno, en el PLC Versamax tenemos dos puertos, el puerto 1 y el puerto 2. El puerto 1 tiene una comunicación RS232 y el puerto 2 tiene una comunicación RS485. En esta ocasión vamos a usar los dos, pero primero voy a explicar la conexión con el RS232 en el puerto 1. Como vimos anteriormente, dispone de un conector RJ45 numerado de la siguiente manera, del 1 al 8 en el RJ45, y el arrancador suave dispone de tres terminales, TX, RX y tierra. Ambos tienen comunicación RS232. Entonces, para conectarlos ambos necesitamos hacer tres conexiones: la referencia, 0 voltios, TX y RX. Como vemos, TX viene a RX del arrancador y RX va a TX del arrancador. Los ajustes del parámetro que tenemos que hacer en el arrancador suave son los siguientes: el parámetro X, que nos indica si es que vamos a usar comunicación serial para configurar o acceder a los parámetros, arrancarlo o no. Tenemos las opciones de apagado, encendido siempre, a través de la entrada I3 o a través de la entrada I4. Cuando seleccionamos I3 o I4, estamos habilitando de manera externa esta opción. Es decir, que si seleccionamos I4 y nosotros unimos la entrada I4, hacemos un puente en la entrada I4, vamos a habilitar el control remoto. Si no hay puente, no está habilitada y tenemos acceso a modificar los parámetros desde el mismo arrancador. El parámetro XP tiene tres posibles valores: 0, 1, 2. En este caso vamos a colocarlo en 0 para poder comunicarnos de manera de ASCII. Y la estación de trabajo o número de esclavo, en este caso es 1. Además, el arrancador suave dispone de estas configuraciones: 9600 baudios, sin paridad, 8 bits de datos, 1 bit de inicio, 2 bits de parada, el tipo de comunicación ASCII y nada más. Así que el maestro, que en este caso es el PLC, va a tener que tener esta configuración para poder comunicarse con el arrancador. El arrancador dispone de comandos para escribir o para leer registros. En este caso, los comandos para escribir están conformados de la siguiente manera: del carácter 2 puntos, 2 caracteres que representan el número de esclavo, la letra W para escribir, 3 caracteres de qué registro queremos escribir y 3 caracteres más para indicar el nuevo valor del registro. Y por último, el carácter de terminación número 13, 13 en decimal, 0 cruz, 0D en hexadecimal. Es decir, que cada vez que nos queramos comunicar o escribir un nuevo valor, lo debemos escribir en este formato. Asimismo, cuando nosotros escribimos un nuevo valor, el arrancador nos responde con el mismo valor. O sea, con lo mismo que escribimos, si está bien escrito y hay una buena comunicación, él nos responde de la misma manera. Para leer parámetros es algo similar: 2 puntos para iniciar la información, el número de esclavo en 2 dígitos, la letra R para la lectura y el número del parámetro. Y el arrancador nos va a responder con 2 puntos, el número del esclavo, la letra R, el número de parámetro y el valor del parámetro. Como vemos, tenemos 5 caracteres para el dato del parámetro. Ahora vamos con la programación en el PLC. Anteriormente vimos el uso del COMREG un poco más profundo, así que ahora vamos a usarlo ya directamente sin explicar tan en detalle cómo se usa. En este caso vamos a configurar el COMREG
con el mismo sysid de 0, ya que estamos trabajando con una clase de 200, CPU 200. Y ahora como vamos a usar el port 1, en task vamos a colocar el número 19. Todo lo que vayamos a hacer, vamos a colocar el número 19 para usar el port 1, tanto para configurarlo como para transmitir la información. Entonces vemos que el COMREG nos puede entregar esta información al momento de usarlo. Si nos entrega el valor de 1 en el status, está todo ok. Y si no, si es un valor mayor que 1, es porque ha habido un error, ya sea error de comunicación, error de parámetros, no responde el esclavo no responde ante los requisitos que le hemos hecho, etc. Es importante ver esta tabla al momento de realizar el programa, ya que aquí nos demuestra si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal las cosas. Entonces vamos a configurar el puerto 1 para que transmita ASCII. Como vimos anteriormente, el bloque blkmove int copia las entradas I1 a la I7, las coloca en forma de arreglo y las copia a partir del registro que colocamos en la salida, en este caso el registro 1101. Al COMREG le estamos metiendo el registro 1102, es decir, en addressing, con un valor del 16. Aquí en esta tabla nos muestra cuáles son los valores para configurarlo. Tenemos que ponerle el valor de 10 en hexadecimal, es decir, el valor de 16 en decimal. Aquí está. Y seguimos los pasos. 0 es una constante, 8 porque es el tipo de datos donde vamos a guardar el status. El 3 es donde vamos a guardar el status, en este caso en el registro 1100. Este es el 1101 menos 1 es 1100. 0 y 0 para el 4 y el 5, 0 y 0. El 5 es para configurarlo con un protocolo I/O. Vamos a ver, FF0H, aquí está, es la dirección 6, la dirección 7 con el valor de 5, protocolo I/O. El 8, la dirección 8, es para esclavo, aquí vemos, esclavo. La dirección 9, aquí vemos, tiene un valor de 5 para una comunicación a 9600 baudios, tal como lo indica el arrancador. Vemos que el 10 es para no paridad, el 11 es para el flujo de control. Aquí tiene valor de 1 porque no queremos flujo de control. Si nosotros aquí colocamos 0, nos tocaría necesariamente hacer puentes en el conector para que haya comunicación. Si aquí le colocamos 1, esto quiere decir de que el PLC va a enviar datos. No le va a importar si le han llegado al esclavo o no, él simplemente los envía. Y nos da como status 1 porque lo ha enviado satisfactoriamente. El 12 es el timeout entre cada carácter, vamos a ponerle 0 por default. El 13, vamos a ver, es el timeout en el caso de que no nos responda, 0 para long, vamos a tener un largo timeout. Bits por carácter, el 8 en el registro 14, 8 bits por carácter, tal como le indica el esclavo, que en este caso es el arrancador. El 15, tenemos que bit paridad, bit de stop, tenemos 2 bits de stop con el valor de 1, 2 bits de stop, 0 en el 16, 0 en el 16, y en el 17 es importante esto aquí, 17 está en 1, tenemos de duplex mode 4 hilos, es decir, es full duplex. El mismo momento que nosotros estamos enviando, podemos recibir información. Y esto es importante ya que la comunicación RS232 es full duplex. En el caso de que nos equivoquemos y pondríamos el valor de 0, es decir, de 2 hilos hash duplex, al momento de que el maestro envíe información va a esperar un tiempo en el que conmuta los estados de salidas a estados de entrada. Y en ese tiempo podríamos estar recibiendo información y no la capturaríamos correctamente. Así que cuando nosotros estamos haciendo comunicación RS232 es importante colocar aquí full duplex. Y los siguientes valores ya son valores de 0.
En este caso no nos importa estar aquí porque ya está fuera del rango. Sigamos. Para inicializar el puerto, anteriormente lo configuramos con la velocidad de BIOS y todo eso. Ahorita vamos a inicializar el puerto, es decir, vamos a poner en cero todo, tanto el buffer de entrada, buffer de salida y lo demás. Entonces vemos que también tenemos una tabla dada por el datasheet. La longitud de bloque es de 7, es de 1, perdón, el valor de 1, que es considerado solo esta de aquí, la configuración, inicialización. Entonces copiamos todo lo demás, tal como lo muestra en la tabla. Asimismo, el valor de la función para el comrec es 1. Recordemos que estamos configurando el puerto 1 y el puerto 1 tenemos que colocar el valor de 19 en el task, tal como lo muestra aquí. Para el puerto 1, valor de 19. Sigamos. Ahora, ¿qué pasa si queremos escribir un registro en el arrancador? En este caso vamos a escribir un registro para encenderlo. Como vemos, tenemos que colocar la siguiente trama, 2.01 porque es el de esclavos 1, la letra W porque queremos escribir, 060 es para encenderlo. De hecho, toda esta trama es para encenderlo. Está en el mismo ejemplo del datasheet. Entonces veamos, tenemos hasta este punto tenemos lo mismo de las diapositivas anteriores. La función 4401 es para escribir. Entonces vemos que 4401 tenemos aquí en address más 6. El número de bytes que queremos escribir está en la dirección 8. Queremos escribir 11 bytes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta ahorita tenemos 10, pero tenemos que recordarte que termina con el carácter de terminación con el número 13 o 0 cruz 0D en hexadecimal. No se muestra aquí porque es un carácter que no tiene código ASCII. Entonces veamos. Como vemos dos puntos en hexadecimal, quiere decir 0 cruz 3A. Entonces, en el compilador, cuando nosotros metemos un número con 16 numeral, le estamos indicando al compilador de que este número que sigue aquí está en formato hexadecimal. Entonces vemos que tenemos 3A, 30. Es decir, tenemos estos dos primeros caracteres, 3A y 30. ¿Por qué metemos así? Ya que los registros en el PLC son de 16 bits. Entonces, un ASCII solamente ocupa 8. Entonces, para no desperdiciar esos 8 restantes, los colocamos aquí mismo. Esto ya está dicho así, dado por la función. Entonces, continuemos. Tenemos 3A, 30, 31, 57. Es decir, carácter de inicio, el 0 y el 1 corresponden al esclavo, el 57 corresponde a la letra W, 57. De ahí sigue 0, 6, 0, parte del código, y 0, 0, 0. Hasta aquí ya tenemos todo esto. Ahora viene el carácter de terminación o 0 cruz 0A. 0 cruz 0D, perdón. 0 cruz 0D. Y ahí termina el comando para encender el motor. Como vemos, es simplemente seguir algo lógico de una tabla. Solo hay que tener en claro de que al momento de poner los valores en las entradas deben ser en formato hexadecimal, indicando el compilador de que vamos a escribirlo en formato hexadecimal. Esto lo hacemos colocando 16 numeral. Cuando colocamos simplemente el valor de 0 o el valor de 1 o el valor de 1144, por default le estamos diciendo al compilador de que es un valor escrito en formato decimal. Recordemos cuál es el formato: dos puntos, el número del esclavo, W, el número del parámetro y el nuevo valor. El valor antes visto de 60, aquí está, 60, 0, 6, 0, 60, corresponde al registro de macho paro, 0 para run y 1 para stop. Por eso es que anteriormente nosotros le hemos colocado 0 en el nuevo valor, 0, 0, 0.
Continuemos. Ahora vamos a escribir el mismo registro, pero ahora para apagarlo. Va a ser el mismo código como vemos aquí. 2.01 el esclavo W para escribir, 0.60 para el registro 60 y 0.01, como vimos anteriormente, 1 para detener. Y es el mismo código, lo único que cambia es address más 13, que ahora tiene un valor de 31. Anteriormente tenía un valor de 0. Ahora, ¿qué pasa si queremos escribir un registro cualquiera? Un registro que nosotros querramos modificar en cualquier momento de la programación. Entonces tenemos el mismo código, la misma función 4401, la misma longitud del bloque, que en este caso es de 9, comienza a partir de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en el caso anterior. Vamos a verlo acá. Longitud de 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí termina el código. 4401 porque queremos escribir. Y lo que hacen estas funciones, call ASCII y call ASCII2, es copiar lo que tenemos en el registro 100, 101 y 102 en la sección de dirección. Es decir, lo copia en esta parte de aquí. En vez de 0.60 va a poner lo que está en el registro 100, 101 y 102. Es decir, que los va a colocar a partir de aquí 100, 101 y 102. Asimismo, tenemos ASCII2 que coloca lo que está en el registro 103, 104 y 105 en la sección del nuevo valor para el parámetro. Es decir, si regresamos anteriormente, analógicamente, tenemos 103, 104 y 105. Y esos los coloca aquí. 103, 104 y 105. Y el carácter de terminación. Esto es una subrutina que simplemente es código, es un poco de lógica con respecto a desplazamiento de registros y sumas. Ahora, ¿qué pasa si queremos mandar a leer un registro? Hay que seguir una secuencia. Primero hay que borrar el buffer de entrada, ya que cada vez que nosotros escribimos un comando, el arrancador nos responde con el mismo comando, es decir, estamos recibiendo cada rato información y eso es almacenado en el buffer de entrada. Sigo de eso, mandamos la orden de leer un string al conreg, es decir, una vez que borramos, nos ponemos en la expectativa y que nos llegue un string. Y después de eso, le hacemos la petición de lectura al arrancador, es decir, escribimos la secuencia 2.01R y el número del registro que querramos leer. Entonces vamos a ver cómo borramos buffer de entrada, luego leemos string y luego hacemos la petición. Borrar el buffer de entrada con la función 4302, tal como se muestra aquí. La función 4302. Entonces vemos que seguimos el mismo lógica de la tabla. En este caso, 1 para borrar, 1 la longitud del bloque, sin espera, el tipo de datos es el 8, vamos a guardar el status en el registro 1166, 1166 menos 1, 1165 es lo que guardamos aquí, 0, 0, tal como lo muestra en la tabla, y la función 4302. En este momento que la mandamos el registro 1167, que es el mismo de aquí, mandamos a borrar el buffer de entrada. Recordemos que el tax ID tiene que ser de 19, tal como lo muestro aquí, para usar el puerto 1. Todo esto estamos haciendo en el puerto 1. Una vez que borramos el buffer de entrada, procedemos a dar la orden para comenzar a leer un string. ¿Y qué hace esto aquí? Esto aquí lee carácter por carácter, y cuando llega a este carácter de aquí, puede ser cualquier valor, él dice ya he recibido el string
y nos bota una respuesta. Entonces, como vemos, hasta aquí, esta es la función, es igualito a lo anterior, tiene la misma lógica. La función 4403, como indica aquí, es el que permite leer string. ¿Qué pasa con address más 7? Es el timeout de lectura en segundos, es decir, si no nos llega información en más de 2 segundos, damos porque no hay comunicación. 13 es el carácter de terminación, tal como lo vimos anteriormente, que el esclavo nos responde con la trama que nos debe responder, finalizando con el carácter de terminación. 1180 es donde vamos a guardar esa información que nos ha llegado, y aquí terminó todo. Como vemos, haré más 10, la información donde ha llegado la comunicación. Es decir, que en el registro 1180 vamos a tener el siguiente formato. Esto también nos lo da el datasheet. En el registro 1180 vamos a tener el número de caracteres leído. Esto es importante, ya que cada vez que hacemos comunicación, el número de caracteres leídos siempre es constante. Es un valor de 13 caracteres leídos. Es decir, si nosotros aquí tenemos 8 o 7, puede haber un problema de comunicación. La dirección más 1 es el número de caracteres que todavía quedan por leer, y a partir de este momento, en el registro 1180, 1181 y 1182, a partir de este momento comenzamos a leer la información útil para nosotros. Hasta ahora todo esto no ha salido del puerto COM1, de comunicación 1, todo ha sido configuración del puerto. En este momento vamos a indicarle al esclavo de que nos envíe información. Recordando la trama para enviar información, 2 puntos, 0, 1, R para leer y el parámetro que queremos leer. Entonces, hacemos lo mismo. 2 puntos, 0, 1, el carácter R y el parámetro que queremos leer. ¿Y qué es lo que hace call ASCII? Call ASCII copia los registros desde R100, R101 y R102 en la sección de dirección. Es decir, los copia R100, R101 y R102. De este modo podemos leer cualquier parámetro cuando nosotros querramos. La configuración es la misma que vemos en la tabla, 4401, porque queremos escribir en el arrancador, es decir, vamos a mandar un dato en la salida. En este momento, recién ahorita, le hemos enviado datos al arrancador y ya estamos en la expectativa, porque anteriormente lo vimos, de recibir un string, recibir un arreglo de caracteres hasta encontrar el carácter número 13 o carácter fin de carrera o retorno de carga. Continuamos. Entonces, para acceder a los parámetros del arrancador, simplemente colocamos, tal como nos muestra en el datasheet, el número de parámetros, ya sea 000, 001, 002, cualquiera que nosotros querramos, tal como lo muestra en el datasheet. También vemos que el estatus del arrancador está en el registro 000 y solo tiene un valor a la vez, ya sea que sea en stop, en log, en ramp o en full o en safe también sale. Entonces en stop es cuando está detenido en modo manual, es decir, cuando hay 4 está desconectado. El log es cuando está detenido pero a través de la comunicación. Full es cuando recién está en la rampa, recién termina la rampa. Rampa cuando está en el proceso de arranque, cuando está en la rampa de aceleración. Y safe aparece cuando ya ha pasado un periodo de tiempo y ya no circula corriente a través del arrancador porque se ha activado el contactor de bypass. Entonces, en conclusión, para dar marcha al motor, damos un pulso en M3. Para detener el motor, damos un pulso en M4. Para leer un parámetro del arrancador, primero almacenamos el número del parámetro descompuesto en unidades, decenas y centenas, guardados en los registros 102, 101 y 100 respectivamente.
Luego damos un impulso en M6, como lo muestro aquí, y el valor leído es almacenado en el registro 1182. A partir de este registro podemos leer podemos analizar lo que hemos leído del arrancador. Para escribir un parámetro al arrancador, primero almacenamos asimismo el registro descompuesto en unidades, decenas y centenas en los registros 102, 101 y 100 respectivamente. Luego almacenamos el nuevo valor que queremos que se escriba a partir del registro 103, es decir, 105, 104 y 103 en unidades, decenas y centenas, y luego le damos impulso en M7, tal como se muestra aquí. El sistema SCADA. Como vimos anteriormente, el PLC tiene dos puertos. En el puerto 1 está conectado el arrancador suave, y en el puerto 2 nos toca comunicarnos con la computadora. Para eso usamos el conversor de RS485 a Ethernet, y tenemos la comunicación entre PC y con PLC, y el PLC con arrancador. Una vez realizada la comunicación exitosa a través del puerto 1 con el arrancador, ahora vamos con el puerto 2 y el arrancador. El PLC dispone del puerto 2 a través de un conector TB15 con comunicación RS485, pero el arrancador solo dispone de comunicación a través de RS232, por lo que nos toca usar un conversor de RS485 a RS232. Este conversor viene dispuesto en la salida de RS232 en un conector DB9, así que tenemos los pines estándar del conector DB9 para RS232, TX, RX y SND. Y la entrada del conversor 485 tenemos los pines más y menos de los datos de comunicación. En este caso no tenemos tierra para la parte del conector RS485. Entonces, lo único que cambia en este caso es que ya no vamos a usar el puerto 1 como lo habíamos visto anteriormente, sino que ahora todos los bloques que vamos a usar, el task va a tener un valor de 20, porque vamos a usar el puerto 2. Y el sysid igual queda con el valor de 0, porque estamos usando un CPU de clase 200. Una vez que hemos definido qué puerto vamos a usar, nos toca configurarlo. En este caso usamos el mismo código de configuración, con los únicos cambios que hemos hecho es que el COMREG ahora tiene el valor de 20, por lo visto anteriormente, el valor de 20 porque vamos a usar el puerto 2. Y también un cambio muy importante, en este caso address más 17 debe tener el valor de 0, es decir, vamos a tener una comunicación half duplex. Este es el tipo de comunicación que tenemos en RS485 de 2 hilos. Si nosotros no colocamos half duplex y colocamos full duplex, vamos a tener problemas al momento de recibir información. Para inicializar el puerto tenemos el mismo código anteriormente visto, por lo que no lo voy a volver a explicar. Lo único que voy a recalcar aquí es que al momento de llamar COMREG, nosotros debemos de colocar el valor de 20 en el task, como le indica la configuración. Asimismo, para encender el motor, el mismo código, pero con el valor de 20 en el COMREG. Apagar el motor, el mismo código para apagar el motor, solo que ahora tiene el valor de 20 en el task del COMREG. Ahora el sistema SCADA ha cambiado un poco. Ahora el PLC usa el port 2 para comunicarse con el arrancador, por lo que nos queda el port 1 con comunicación RS232 para comunicarnos con la computadora. Para eso usamos el conversor USB a serial con un protocolo SNP. Y tenemos lo mismo. Es el mismo sistema SCADA que accede a las mismas bobinas y todo funciona como lo anterior. Y a continuación vamos a mostrar el video donde se ve el sistema funcionando. La bibliografía que hemos usado es la información del comando COMREG, el datasheet del arrancador ASTAT Plus, el datasheet del Versamax Micro PLC, y el COMREG está definido o se lo explica en el capítulo 25, y el conversor ASCII a hexadecimal que hemos usado para poder convertir los caracteres. Y bueno, aquí tenemos la implementación de lo antes visto. Como vemos, tenemos un pequeño sistema SCADA
que simplemente nos da acceso a los registros antes mencionados. Tenemos botón de marcha, paro, tenemos una sección de parametrización del arrancador suave. En este lado colocamos la dirección, presionamos el botón de leer parámetro y obtenemos el resultado del parámetro. En caso de que queramos escribir el parámetro, colocamos la dirección, colocamos el valor que queremos para esa dirección del parámetro y presionamos el botón escribir parámetro. Además tenemos estos indicadores que están relacionados con el estatus del driver. Tenemos log, RAM, full y safe. Cada uno lo indica el datasheet del arrancador suave. Además tenemos este status, que es en sí la palabra que se lee del arrancador. Entonces, ¿qué tenemos en el sistema? Tenemos el PLC Versamax Micro, tenemos los dos puertos del PLC, a su lado izquierdo tenemos el puerto 1, a su lado derecho tenemos el puerto 2, en el puerto 1 tiene comunicación RS232 y en el lado derecho tiene el puerto 2 con comunicación RS485, que ese conector está conectado al módulo Ethernet y con el cual nos comunicamos con eTouch. Acá más a la izquierda tenemos la estación de trabajo con un arrancador suave ASTAT Plus, el cual vemos aquí. Tenemos las conexiones, tenemos la salida 1 que está puenteada a la entrada bypass, es decir, la salida 1 es una salida digital del arrancador y la entrada bypass son las bobinas del contactor para el bypass. Tenemos esta entrada arranque que simplemente es para alimentar el control del arrancador. Tenemos esta entrada programable con la cual al estar conectada le indicamos al arrancador de que funcione de manera por comandos. También tenemos la conexión de los termistores, que si no están conectados a esto significa que se han abierto los termistores y que el motor está calentando. En este caso están puenteadas. Entonces vamos a darle marcha al proyecto. Vale, marcha, que es lo principal. Tenemos que la pantalla muestra RAM. Asimismo, en el SCADA nos muestra que ya esté full y que puede estar en safe. En safe indica que se ha activado el contactor de bypass y que ya no está circulando corriente a través del arrancador. Podemos usar estas señales para continuar con un proceso o para arrancar varios contactores. En todo caso, tenemos aquí disponible la señal en sí. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos la parametrización. Vamos a darle stop. Ya se detuvo el motor. Aparece log en la pantalla del arrancador y log en el SCADA. Entonces, también tenemos la parametrización. Colocamos la dirección, por ejemplo, la dirección 5, que tiene que ver con la rampa de aceleración del arrancador. Entonces vamos a acceder, vamos a leer el parámetro que tiene, esperamos a que se actualice. Esta demora de actualización es el delay que tiene InTouch con el PLC, ya que el PLC con el arrancador suave es una comunicación directa e instantánea. Vamos a ver ese parámetro 5 que tiene que ver con el tiempo de aceleración. Tiempo de aceleración tiene de 50 segundos. Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerlo a 25. Enter. Escribir parámetro. Entonces, vemos aquí. Vamos a cambiar de parámetro. Vamos a visualizar otro parámetro y regresar al mismo parámetro anterior. 25 como lo hemos cambiado. Vamos a ponerle 35 segundos. Asimismo, vamos a otro parámetro y regresamos. 35 segundos. Vamos al siguiente parámetro, que es el tiempo de desaceleración o la rampa de desaceleración, que es el parámetro número 6. Vamos a leer el parámetro. Esperamos un tiempo que se actualice la escala con los datos del PLC. Vamos a ver qué está sucediendo en el arrancador. 50 segundos. Vamos a ponerle 75 segundos. Escribir parámetro. Vamos acá. 75. También podemos ver cualquier parámetro que permita ver el arrancador,
como es el parámetro número 40, que es la tensión de alimentación. Esperamos un momento a que se actualicen los datos. Aparece 217 voltios en la pantalla de la escala. Ahora vamos a verlo acá. Son uno de los primeros parámetros. 217 voltios. Tenemos que actualizar el parámetro para verlo. Va a ser el mismo valor. Y aquí está implementado el proyecto que tiene que ver con la comunicación ASCII entre el PLC y el arrancador suave. Como vemos, es un proyecto bastante sencillo. Eso es lo que permite hacer el arrancador. Simplemente arrancar desde una voltaje nominal 0 hasta un voltaje máximo de entrada. Stop. Y eso es todo. Muchas gracias.